Esos agujeros con esos ojos azules fue lo más que pude hacer. Bien. Nada más este se ve. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues les decimos buenos días porque aquí en Ensenada, Baja California, México, que es el sitio de donde estamos transmitiendo, pues son exactamente las 10 de la mañana con 4 minutos. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención para el programa del día de hoy, martes 26 de febrero del 2019. Listos con la información y los comentarios. Esperamos que les guste. Ahí están los temas del día de hoy que les estamos sugiriendo, más lo que se vaya acumulando y lo que ustedes también quieran aportar de allá para acá. Hola, Olga Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues mire, un poquito tarde, pero sin sueño. Y quiero decirles que eso es bueno para ustedes y para nosotros, porque el insomnio está provocado por variantes en centenares de genes y está provocando graves trastornos en las personas. Así es que cuando usted puede dormir bien, aprovechelo. Claro. ¿Sí? Y en esta nota del periódico El País, del periodista Miguel Ángel Criado, que pues usted sabe, siempre agarra temas muy interesantes, diferentes al común, a lo tradicional de las notas que vemos publicadas en los diarios en el mundo. Dos estudiantes independientes con datos combinados, perdón, dos estudios independientes con datos combinados de casi 1.800.000 personas muestran la compleja red y base genética del insomnio, en el que intervienen leves variantes en centenares de genes. Ambos trabajos señalan además que los problemas de sueño están relacionados con otros trastornos mentales, así como con problemas cardíacos o la diabetes. Entre un 10 y un 20% de la población mundial tiene problemas crónicos para iniciar el sueño. Se despiertan a menudo o demasiado pronto, aspectos que vienen definiendo lo que es el insomnio. El porcentaje sube hasta un tercio más en el caso de episodios puntuales, según datos que se publican el día de hoy en la Sociedad Mundial del Sueño, aunque hay diversos factores ambientales como el estrés, el abuso del alcohol y otras sustancias psicoactivas que, pues obviamente, van dando a conocer finalmente el fenómeno del por qué tenemos el problema del insomnio entre los sapiens. Entonces, estudios con gemelos han demostrado que buena parte del problema está en los genes. Los dos estudios que se publican ahora de forma simultánea en la revista Naturaleza Genética muestran hasta qué punto estamos entonces encontrando soluciones y los orígenes del problema del insomnio. Y mire usted el tamaño de este problema. En una de las investigaciones que compara el genoma de 1.330.000 personas, casi una tercera parte de estas personas declararon ser insomnes. Los investigadores identificaron más de 500 genes con alguna variación que intervienen en el riesgo de padecer este problema. Nuestro estudio, dicen los investigadores, muestra que el insomnio, como muchos otros trastornos neuropsiquiátricos, tiene que ver con centenares de genes, cada uno con un ligero efecto. Por sí solos, estos genes no tienen un especial interés. Lo que importa es su acción combinada sobre el riesgo de sufrir insomnio, dijo la profesora y genetista de la Universidad Libre de Ámsterdam y coautora del estudio, Daniela Póstuma. Así se apellida Póstuma. Así es. ¿Qué se le va a hacer? Es Póstuma. Fíjate que encontraron que parte de estos genes intervienen en la funcionalidad de los axones, que son las terminales de las neuronas que, como capilares, llevan el impulso nervioso a las células nerviosas contiguas. Ahí le va transmitiendo a las células nerviosas. Y estas pues van creando, a final de cuentas, estas redes que nos permiten tener los sentidos. En concreto, observaron una sobreexpresión, un exceso o enriquecimiento del proceso que expresa la información codificada en el ADN, en las proteínas. Este exceso de expresión también lo comprobaron las neuronas de regiones específicas del cerebro, como el córtex frontal. Lo que no encontraron, o al menos no de forma significativa, era una relación entre estas variaciones genéticas en los insomnes y otros aspectos relacionados con el sueño, como ser madrugador, Javier, como tú.
Sí, lo que estamos viendo. Sí, pero eres madrugador de lunes a viernes y puedes dormir el fin de semana más tiempo, ¿no? Así es. Tú puedes controlar tu sueño a placer. Las tendencias a cestear, por ejemplo, estar cabeceando, ¿no? Los ronquidos o los despertares repentinos, eso no lo pudieron encontrar en su estudio, a qué se debían estas expresiones. Por el contrario, vieron una correlación genética con otros trastornos mentales como la depresión y la ansiedad y otras afecciones como la diabetes o enfermedades coronarias. Y es un resultado importante, ya que siempre buscábamos las causas del insomnio, los circuitos cerebrales que regulan el sueño. Debemos cambiar y poner el foco de atención en los circuitos que regulan la emoción, el estrés y la tensión. Esto lo comentó el profesor de neurofisiología del Instituto de Neurociencia de los Países Bajos y coautor del estudio, Eus van Someren. En el otro trabajo, la segunda investigación, basada en datos de 450,000 británicos, confirma la complejidad genética que está detrás del insomnio. Identificaron al menos 236 genes, híjole, de veras que se reúnen todos para hacernos complot, sí, 236 genes con los síntomas del trastorno del sueño. Como en el otro estudio, aquí los autores comprobaron que la base genética del insomnio tiene muy poco que ver con la regulación general del sueño. De hecho, volvieron a encontrar una sobreexpresión génica, los genes, en concreto en los genes que median la degradación programada de las proteínas de determinadas células cerebrales. Pues esto no deja de ser sorprendente, Olga Alicia, que se identifiquen estos 256 genes que podrían estar de alguna forma interviniendo en esto, ¿no? En que no te puedas dormir y que no puedas hacer el arranque de tu trabajo de sueño, de reparación, vía descanso a través del sueño. Y de alguna forma también el hecho de este nuevo enfoque de por dónde podría estar el problema, fundamentalmente no en las células cerebrales, sino en nuestros genes, en el genoma de Sapiens. Entonces podríamos encontrar las causas si se logran manipular los genes de estas otras enfermedades, la diabetes, la depresión, todo esto que podría también estar afectándonos nuestra capacidad para poder arrancar los sueños. Muy interesante, creo que es un enfoque totalmente novedoso, sorprendente, por la cantidad de genes que están involucrados en un problema pues, que padecen millones de personas en el mundo. Y que pues tenemos aquí mismo. Una tercera parte de las personas que... Aquí cerquita, no quiero decir quién, tengo problemas de insomnio. Oye, una tercera parte de las personas investigadas, sometidas a estos estudios, un tercio es mucho, un tercio de la humanidad, si lo tomas como un muestreo no representativo de la humanidad, una tercera parte con problemas de insomnio, somos muchos los compañeros de este dolor, de este mal. Y lo malo, tú lo sabes, es que se han estado utilizando medicamentos que a la larga, aparte de que te producen también cierto tipo de adicción, pues resultan perjudiciales también para riñones, para hígado, para el corazón, y las mismas conexiones neurológicas, y eso pues puede terminar finalmente en otro tipo de enfermedades crónicas que pues, tarde que temprano te van a llevar también a la tumba. Y como en todo, Javier, existen medicamentos que son muy buenos, pero que no te provocan una adición, que no te causan daños colaterales. Sí, es cierto, sí. O consecuencias secundarias, como le llaman, pero son muy caros y no los tiene el sistema público de salud. Y los que te entregan en el Seguro Social o en cualquier otra institución de los servicios médicos públicos, pues te resultan muy, muy dañinos porque son de las primeras generaciones de este tipo de medicamentos cuando ya supieron que podía provocar otros daños como los que mencionas, a los riñones, a otros órganos, pues ya de todos modos sabían que eran más económicos estarlos comprando y esos son los que nos dan en el seguro y en otras partes, ¿no? Y agregarle también el hecho de que muchos de estos medicamentos, los más eficientes y los de última generación, son carísimos. Es lo que acabo de decir, carísimos. Son muy caros. Sí, carísimos. Quería enfatizar en ese hecho porque una inmensa mayoría también de las personas que padecen insomnio, pues es gente de clase media o clase baja, y bueno, pues eso sí, pobrecitos, si no tienen seguridad social, pues es difícil que los puedas
conseguir. Y si la tienes y luego no hay medicamento adecuado y te dicen, no, ¿sabe qué? Yo mejor le recomiendo, te dice tu doctor, mejor tómese este, pero o sea, por fuera. Ahí vas. 800 pesos este ahorita. Sí. Nomás te digo que si contar borreguitos se hiciera ganadero, Oh, yo sería no. ahorita una de las más ricachonas del planeta entero por la cantidad de borregos que tengo que estar contando para poder dormir, ¿no? Ahí sí Bueno, tienen remedios muy caseros, por interesante. favor, Para los páguenlos. al borreguismo. Sí. Amigos, bueno, pues esa es la primera nota. Vamos a entrar también al mundo de las notas regionales sobre Galicia. Fíjate que el día de ayer destaca lo rápido que se le comunica al Instituto Estatal Electoral de Baja California esta resolución del del Tribunal Electoral de Baja California, de estos 2 de 3 magistrados, de decir, ¿saben qué? Vamos a regresar en esta elección a un periodo de gobernatura de 5 años, en lugar de los 10 años con 10 meses que originalmente se habían autorizado y que se habían aprobado en una reforma constitucional y reformas electorales del Estado de Baja California, para que en la elección de 2010 nada más fuera los cargos de gobernador, de diputados y de diputados y obviamente municipios, solamente 2 años con 10 meses. Y tenía que ser así, Javier, porque el tribunal, es una orden del tribunal y el Instituto Electoral tiene que acatarla de inmediato. De inmediato. Eso no significa que se vaya a quedar así. Puede impugnarse un tribunal, una sala del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral, puede dar reversa a esta decisión local y de nueva cuenta el Instituto Electoral pues tendrá que volver a sacar la convocatoria en firme, ¿no? Imagínese usted, a medio proceso electoral ya andamos con estas cosas. El Instituto Estatal Electoral acata la resolución del Tribunal Electoral y hará nueva convocatoria a elección de gobernador en Baja California, pero 3 partidos están impugnando la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California. El PAN, el PRI y el Partido de Baja California impugnarán esta sentencia y que pues desde el día de, ¿qué fue? El domingo en la noche, emitida el domingo en la noche, que aumenta de 2 a 5 años el periodo del ejercicio del próximo gobernador del estado. Así es, amigos, y fíjense lo que son las cosas, ¿no? El Instituto Estatal Electoral pues anuncia que pues ya en breve, es más, se está esperando que el día de hoy, ¿sí? Se le haga un agregado, se llama adenda. Ese es el nombre que utilizan, amigos y amigas, una adenda para que se va a agregar a la convocatoria que ya está vigente, sí, pero pues obviamente se va a tener que volver a publicar, se va a tener que volver a hacer el conocimiento de todos los partidos, de todos los interesados a la gubernatura, y específicamente se trata del punto o la base número 6, la que se va a tener que modificar. Esto en un plazo no mayor a 24 horas para que la convocatoria, pues de nueva cuenta, se realice, y esto pues va a tener que ser una sesión extraordinaria. El Instituto Electoral reveló que la notificación del tribunal se hizo a las 23:59, casi un minuto antes de que terminara el domingo, ¿no? El día domingo. Luego de la sesión extraordinaria del órgano jurisdiccional que resolvió los expedientes acumulados sobre el tema. Por su parte, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, recordó que como diputado local en la legislatura de 2013 a 2016, le tocó formar parte y participar en los trabajos de la reforma constitucional estatal del año 2014, que redujo a 2 años el periodo de gobernador electo en 2019. Mire, ¿qué dijo textualmente este presidente municipal? Que usted sabe que también está lleno de repudio ya con nuestros queridísimos amigos de Mexicali. La reforma, por la inmensa mayoría, porque pues, habrá alguien que esté contento con él, ¿no? La reforma tenía varias razones y motivos. Entre otros, evitarle a los bajacalifornianos que año tras año tengamos elecciones locales o federales, así como la posibilidad de que en el 2021 pudieran empalmarse las elecciones federales y con eso ahorrarse 300 millones de pesos a los mexicalenses, así está, textual, del dinero público. Mientras tanto,
José Luis Obando Patrón, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, anunció que su partido impugnará el fallo del Tribunal Estatal ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque 2 de sus 3 magistrados están excediendo sus facultades al modificar el periodo de duración de la próxima gubernatura. ¿Qué dijo este dirigente panista que también ha sido muy cuestionado por sus declaraciones, incluso, y por sus acciones, incluso por la gente del mismo Partido de Acción Nacional? ¿Qué dijo? Vamos a impugnar porque no podemos dejar este antecedente sin que sea señalado con claridad. O sea, si en este momento nosotros no impugnamos una notoria aberración jurídica, así le dijo, aberración jurídica, entonces estaríamos dando por un hecho que van a poder hacer este cochinero, no nada más en este tema, sino en todos los temas que siguen durante la campaña y después de la campaña. También consideró el dirigente de los panistas bajacalifornianos que lo hecho por los ministros Jaime Vargas Flores y Leobardo Loaiza Cervantes es un intento de favorecer la agenda política del virtual candidato a gobernador del partido Movimiento Regeneración Nacional de Morena, Jaime Bonilla Valdés. Por esa razón, dijo el panista, se impondrá también una queja en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que analice la actuación jurídica de estos 2 magistrados que calificó de ser un cochinero que va más allá de lo que nosotros esperábamos en el actual proceso electoral. Eso ni nosotros lo podíamos haber hecho, ¿no? Sí, eso está lindo. Nosotros nos atrevimos. Del PAN. Es una decisión sumamente aberrante y extraña de estos 2 magistrados. Toman la decisión de echar al traste la elección con un pretexto construido desde la trinchera de un partido político para beneficiar intereses que por supuesto no tienen nada que ver con dar certeza y transparencia al proceso electoral que estamos viviendo. Y bueno, amigos y amigas, también los partidos Revolución Institucional y el Partido de Baja California anunciaron que van a impugnar la sentencia de los magistrados electorales antes del jueves 28 de febrero, fecha en la que vence el plazo para presentar este recurso ante instancias judiciales de la Federación. Prácticamente manejan los mismos conceptos, ¿sí? Señalan y adjetivan el trabajo de estos 2 magistrados igual, aberrante, cochinero, no sé. Y pues todo parece indicar que esta semana va a ser muy interesante en materia de denuncias y de demandas, y que pues esto, lo bueno dentro de todo es que se está dando todavía cuando no arranca formalmente la campaña política electoral. No, ya arrancó desde, o sea, el proceso electoral ya arrancó desde el 8 de ya septiembre. Están las precampañas. Sí. Pero vamos, oficialmente el periodo de campaña electoral va a arrancar en el mes de abril, en los primeros días de abril. Sí. O sea, todavía hasta los primeros días de marzo, pues la primera quincena de marzo, termina y se va a iniciar el proceso ya de registro oficial de los candidatos por la coalición, la única que existe, que es la coalición haciendo historia para Baja California, de Baja California. Juntos haremos historia, perdón. Sí. Y pues todos los demás partidos políticos. Así está el tema y pues esperemos, Olga, que esta aberración, este cochinero, como dicen los 3 partidos que están interviniendo en estas impugnaciones, pues pongan finalmente en claridad oportuna también, que esto no se vaya a retrasar demasiado, para que esto se precise, se aclare. Y bueno, pues finalmente el imperio de la ley y la razón, pues permee este proceso, este arranque ya del proceso previo a la campaña oficial desde el punto de vista electoral del proceso Baja California 2019. Pero fíjate, Javier, que sí afecta, aunque no hayan empezado ya las campañas formalmente, sí afecta políticamente las decisiones que tomaron los partidos y las diferentes fuerzas contendientes, porque las estrategias que traza cada partido fueron marcadas por este hecho, Javier, claro, de que quien fuera a gobernar ahora sería por 2 años, y entonces pues en muchas de las cuestiones internas de cómo
se distribuyen o quién se lanza o no se lanza a ser el candidato, dependieron de este factor, Javier. Claro. Eso es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Claro. Y ya ahorita, por ejemplo, pues ya está terminando el periodo de precampañas. Entonces, a lo mejor si hubiesen sabido desde un principio que el periodo iba a ser de 5 años, pues entonces no hay un candidato único en los partidos, sino que se anotan más contendientes y exigen una elección interna. Y quizá también habrían planteado que no fuera por encuesta, que fuera con otro método. En fin, que sí afectó, a fuerza que afectó, porque el hecho de que fuera de 2 años la gubernatura, pues permitió recomposiciones dentro de cada partido político, de cada personaje que quería participar, y nadie sabía que el que iba a salir de candidato único iba a tener la influencia y el peso determinante para que 2 de 3 magistrados tomaran esta decisión. Sí. Entonces yo pienso que sí afecta. Y quiero aprovechar, Javier, que esto que nos dice ahora Gustavo Sánchez, el alcalde de Mexicali, y que en su tiempo fue diputado cuando se reformó el artículo 44 de la Constitución de Baja California, para reducir este periodo a 2 años y poderlo empatar con las elecciones federales de 2021, que en su momento fueron 2 propuestas las que se estuvieron discutiendo en el Congreso, y que el PRI, originalmente, los diputados del PRI, lo que proponían es lo que ahora hizo el tribunal, que se empataran las elecciones hasta 2024, que eso significaba que el periodo del gobernador, que entra en 1919, sería de 5 años. Pero el PAN fue el que insistió en que fuera en 2021. Los argumentos políticos que no se dieron a conocer abiertamente en los debates legislativos, pero que estaban en el fondo de estas 2 posiciones diferentes, es que el PAN no quería que la elección a gobernador coincidiera con la elección a presidente de la República. Y decía, los panistas decían, es que si se llega a tener un candidato presidencial muy fuerte, pues va a incidir sobre la contienda local, y los electores, por inercia, van a votar parejo, y eso afecta la contienda local, y además se opaca la campaña local, se pierden de vista un tanto los candidatos a gobernadores y sus propuestas. Y la problemática estatal pasa un tanto a segundo plano, arrastrada, ¿verdad?, por lo que sucede nacionalmente con la candidatura presidencial. Esos eran los argumentos de los panistas que finalmente se impusieron en el ánimo de los diputados, y salió la reforma al artículo 44 constitucional en los términos en los que los conocíamos hasta ahora, ¿no? De que la elección sí se empataba con una elección federal, pero no con la elección federal que lleva la figura, la disputa por la presidencia de la República, sino con la elección de medio sexenio, en la que federalmente nada más contienden los candidatos a diputados y a senadores federales, ¿verdad? Y que, bueno, que era con esa elección con la que debía de empatarse. Yo pienso que quizá tenían razón. Pues claro. Porque si hubiese sucedido, por ejemplo, hoy tenemos una candidatura fuerte, y se tuvo como la de Morena con López Obrador, y se votó parejo. Y si López Obrador viene y dice, voten parejo, se vota parejo también por candidato a gobernador. Pero en otro momento, Javier, cuando se ha tenido candidatos presidenciales que hacen uso y abuso de los recursos públicos para proyectar su imagen, puede suceder lo mismo, Javier. Claro. Así lo estuvo encaminando, por ejemplo, su candidatura el hoy difunto senador panista, ¿cómo se llama? Valle. ¿Sí? Moreno Valle. Moreno Valle. Sí. Moreno Valle estuvo durante muchos años haciendo una campaña desde la gubernatura de Puebla, y seguramente así va a ser también su campaña si hubiese llegado, ¿no? Entonces, creo que había razón en los argumentos de los panistas de no contaminar tanto la elección de gobernador con la elección de presidente. Pero bueno, pues ahora el tribunal local resuelve
esto y vamos a tener que estar a la espera de una resolución de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para saber cuál es finalmente el resultado de esta controversia, de este litigio por la gubernatura de 2 o de 5 años. Así es, Olga. Se hubieran evitado también muchísimas broncas ahí en Morena, ¿no? Con el tema de la gubernatura. Sí. En fin. Amigos, lo interesante es que esto, a final de cuentas, también nos sirvió todavía para afianzar más la certeza de que cosas muy, muy cochinas, como dicen los panistas, están ocurriendo en este proceso electoral. Y por quien menos esperábamos uno de los actores políticos que menos esperábamos que iba a suceder, ¿no? Que es Morena en este caso. En fin. Vamos a ver si tiene peso suficiente. Yo quiero siempre subrayar el voto en contra que emitió la presidenta del Tribunal Electoral, Elba Regina Jiménez Castillo, con un argumento que me parece así angular en este asunto, ¿no? Dice, votó en contra del proyecto al considerar que la resolución excede las facultades de control normativo del tribunal y violenta los principios de certeza y de reserva de la ley. Este argumento que esgrimió Elba Regina Jiménez Castillo, la presidenta del Tribunal Electoral de Baja California, será piedra angular en el debate que se dé en México, Javier. Vamos a ver quién tiene la razón. Porque el argumento de los 2 magistrados que votaron por ampliar el plazo a los 5 años, pues son básicamente la defensa de los derechos políticos de la promovente, ¿no? Que es la esposa de este diputado Víctor Morán. Que ya sabemos, el papelón también que jugó ahí como diputado primero y después ya como funcionario público, ¿no? De la nueva administración del gobierno federal acá en el estado, y que pues se enrocó el pleito y enrocó también pues, el recurso público, ¿no? Blanca Estela Favela Dávalos fue la que presentó esta solicitud, ¿verdad? De que se ampliara el plazo, y fue el argumento de los 2 magistrados que obedecieron pues a los intereses de Blanca Estela Favela Dávalos, que son los intereses de Bonilla. Pero el argumento legal es que con esta decisión protegen los derechos políticos de esta contendiente, ¿no? Así es. Y también hay que comentar, Javier, que Blanca Estela Favela Dávalos se anota como precandidata como aspirante a la precandidatura gobernadora por Morena, pero curiosamente no recurre a la Comisión de Justicia de su partido, ¿no? Para impugnar la convocatoria de candidato único. Se va directamente contra la ley, ¿no? Al tribunal. No, pues. Te digo, mira, es más obvio de dónde vienes, de veras, hasta un niño de un parvulito podría entender perfectamente bien qué cochinos intereses hay detrás de lo que está pasando con esta decisión también ahí en el Tribunal Electoral del Estado de California. Oye, fíjate que ayer, y bueno, ya entramos un poquito al tema, del terreno del proceso electoral, el partido de Baja California, ¿te acuerdas? Ayer estuvo aquí con nosotros Supercívico, que ya estaba por confirmar que va a ser el candidato del partido de Baja California a la diputación por mayoría del 16 distrito electoral que tiene la sede aquí en la ciudad de Ensenada, un distrito que se nos antoja muy interesante, muy interesante desde el punto de vista de la elección legislativa. Y le preguntamos, oye, ¿ya se conoce quién va a ser con el candidato? Ya ves que estábamos cotorreando con él sobre el tema de ¿y qué vas a hacer si es Jaime Jiménez Veloz? Y esa respuesta... Jaime Martínez Veloz. Jaime Martínez Veloz. Y esa respuesta tan interesante también, no, yo prefiero mejor a Nancy Sánchez, ¿no? Del PRI. Bueno, pues ayer, en la tarde, noche, el partido de Baja California anunció a sus candidatos, una nota del periódico Frontera, para la gubernatura y la alcaldía de Tijuana, y también algunos distritos de allá del municipio de Tijuana. El candidato a la gubernatura es Ignacio Anaya Barriguete y Paulo Alonso Pancho Carrillo, por la alcaldía de Tijuana, de este partido verde ecologista. ¿Sí? Mario Favela, que es el partido de Baja California. Desde ayer. Desde ayer te iba a dar un coscorronar. Dame uno. ¿Sabes qué? Pero dámelo bien. No. Si no siento cariño, mi amor.
Pero después no lo puedo tocar ni con el pétalo de una rosa, aquí parece... Y con una parece mínima lo que no es. insinuación. Ya sabe usted cómo es Colombia. Bueno, el presidente del partido Baja California es Mario Favela. Informó que para los distritos de Tijuana, ¿sí?, participarán Luis Montijo Velázquez, Rodrigo Otañez Licona, María Ramírez Ceja, Joel Cortés Rodríguez y Reina Ramírez Oropesa. Si los conocen en Tijuana, pues qué bien, qué chido, ¿no? Porque pues acá no sabemos absolutamente nada, ni tampoco del candidato a la gubernatura, Nacho Anaya Barriguete, y mucho menos de también el candidato del PBC a la alcaldía, a la presidencia municipal de Tijuana, que es Alfonso Poncho Carrillo Regino. Y también un dato que por ahí lo teníamos extraviado, Galicia. Nos concentramos fundamentalmente en el desaseo también del proceso electoral interno del PRI para elegir a su candidato a la gubernatura, y ya ves, el Parto del Monte dio a este personaje ligado con Fernando Castro, sí, y nos olvidamos de quién era, de Enrique Acosta Fregoso. Ahí está la nota, amigos, para que usted vea qué tipo de personaje es Acosta Fregoso, el candidato del PRI a la gubernatura. Pero no sabíamos quién era el candidato, se nos pasó, del PRI a los municipios, y el de Ensenada resulta ser Alfredo Maxice. Alfredo Maxice pertenece a una familia muy interesante en el tema de la telefonía celular. Oye, ¿y la taladera entonces? Del PRI, sí, estoy hablando del PRI. Sí. Y Alfredo Maxice lo conocemos de muchos años. Tiene también una compañía importante en el teléfono, te digo, de la radiocomunicación y la telefonía móvil. Uh-huh. Y Alfredo, al menos con la prensa, siempre tuvo un trato muy accesible. Alfredo Maxice lo conocemos. No sé, lo desconozco porque también se nos había perdido acá en Ensenada durante mucho tiempo, se nos desapareció. Me imagino que hace algunos años o algunos meses ya está por acá en Ensenada de nueva cuenta, en Baja California. Alfredo, pues vamos a esperar ya que te confirmen como registro como candidato a la presidencia municipal de Ensenada, y pues suena interesante porque entre ciertos sectores tiene buenas vibras. Ajá. Si usted, amigo y amiga, radioescucha, auditorios, audiencias de Cuatro Vientos, le conocen algo, pues por favor, échenos un gritito. Óscar Villarino, y hablando de la gente. Óscar Villarino, Clara Valencia, Carlita Pedrín y Alberto Alcaraz ya están con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Les pedimos de favor que si pueden, nos echen una manita compartiendo el programa. Michelle Lares también está con nosotros. Así está, para recuperar esos nombres que se nos habían perdido por ahí. Entonces, hay luz ahí en el partido de Baja California con su candidato a la gubernatura, Ignacio Nacho Anaya Barriguete. Lo iba a investigar ayer, pero ya había que dormir, había que descansar. Qué bueno que hay que descansar, Javier, porque hay tiempo, hay más tiempo que vida. Así es. Y vamos a tener chance de hacer un estudio de cada uno de los candidatos, seguimos compartiendo con ustedes. Claro. Y poco a poco se va despejando el panorama de quiénes son por dónde van las candidaturas, ¿no? Y como una última notita, así rápido, que quiero rescatar, porque son cosas que de repente también se nos van, es como nota regional y fundamentalmente de aquí en el municipio de Ensenada, tiene que ver con el índice delictivo de Baja California, y específicamente de Ensenada, correspondiente a enero. Tú sabes, enero registró una vez más a nivel nacional unos elevadísimos niveles de delincuencia. Sí. Y en el caso de los homicidios dolosos, pues de nueva cuenta, rompió récord la cifra de homicidios dolosos por tercer mes consecutivo en el país. ¿Cómo nos fue a Ensenada, Olga, en el tema de los homicidios dolosos en comparación? Y aquí tengo el dato para poderlo comparar con lo que sucedió en el mismo mes de enero, pero del año 2018. Mira, el reporte que nos está dando el Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la misma dependencia a nivel estatal, está reportando que en enero se registraron 16 víctimas de homicidio doloso en el primer mes,
Si lo comparamos, Olga, con el primer mes del año 2017, bueno, se redujo porque hubo 21 personas asesinadas, con toda la hazaña, con toda la intención, sí. 21 contra 16. Pero este mes en particular, Olga, estamos viendo que un día tras otro, 2 víctimas en Ensenada. 2 víctimas, 2 víctimas, y bueno, esto parece no detenerse, y pues es muy lamentable. Este es enero, todavía falta ver entonces cómo va febrero, ¿no? Que parece que está repuntando la violencia. Así es. Y bueno, pues si vemos ya a final de cuentas, la cantidad de víctimas de homicidio doloso de este mes de enero, fueron 261 en todo el estado, ¿sí? Y si eso lo comparamos con el 2018, en la misma categoría de delito, pues encontramos que el número de víctimas fueron 241. O sea que pues parece ser que no está incidiendo, Olga, este programa, esta presencia de mayores elementos de seguridad pública, el Ejército, la Marina, en este operativo especial. Y que acaba de empezar también. Se implementó a mediados de mes, de enero. Ahora tampoco le apostábamos mucho porque siempre se ha hecho esto de mandar elementos, es mediático. Sí. Lo que sí me llamó la atención es que el día de ayer, en la conferencia mañanera del presidente, un reportero le preguntó sobre hechos delincuenciales violentos en Aguascalientes. Sí. Y respondió que cada día, como ya sabemos, se reúnen temprano antes de la conferencia, se reúnen las autoridades policíacas y el gabinete de seguridad pública con el presidente de la República. Y dijo, bueno, Aguascalientes no aparece en el mapa rojo de los estados con mayor violencia, como si sucede, por ejemplo, y mencionó algunos, empezando por el de Baja California, ¿eh? No sé si tú apreciaste ese dato, sí, pero fue el primer estado que mencionó Andrés Manuel López Obrador, Baja California, como los estados en rojo, en alerta por la violencia. Pues te digo, está confirmado con cifras oficiales, del que reconoce la misma Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California. Enero del 2018, 241. Enero del 2019, 261. O sea, 20 personas más. Así es. En Tijuana. Perdón, en todo el estado. En todo el estado, Javier, aquí fueron 16. Sí, 16. Y de los cuales Ensenada aportó 16. Bueno, ahora sí, vamos a las notas nacionales. Esto que sucedió el día de ayer por la noche en Venezuela, ¿sí? Ahí en la casa presidencial, cuando este prestigiado periodista mexicano que trabaja desde hace muchos años en los Estados Unidos, pero que no pierde contacto con los aconteceres diarios también de lo que ocurre en México, Jorge Ramos, pues fue a entrevistar a Nicolás Maduro para la cadena Univisión, en la cual trabaja desde hace también muchísimos años Jorge Ramos. Y bueno, tuvo un encontronazo en los 17 minutos que duró la entrevista, hasta que Maduro se levantó y se retiró. Y después, amigos y amigas, después de ese retiro de Maduro, se le viene el mundo encima a Jorge Ramos y otros 5 periodistas, ¿sí? Entre ellos un camarógrafo mexicano, ese sí, radicado acá en nuestro país, amigos y amigas, y fueron retenidos de manera ilegal durante 2 horas y media en un lugar ahí donde el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno. Ahí estaban. Después Palacio de Miraflores. los liberan, los escoltan las fuerzas de seguridad de Venezuela a su hotel. Ahí tampoco los dejaron salir y hoy en la mañana muy tempranito los llevaron al aeropuerto deportados. Van para afuera. Los 6. Ayer un grupo de periodistas de la cadena Univisión, encabezados por Jorge Ramos, así como los periodistas María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urriestieta, fue retenido todo el grupo en el Palacio de Miraflores en Venezuela luego de una entrevista con el presidente Nicolás Maduro.
Los periodistas fueron liberados, pero su equipo no les fue devuelto. Ya se los han regresado hoy en la mañana. No, el equipo no se los regresaron tampoco. Esa es la información. Los deportaron sin entregarles el equipo. Entonces es la petición que hizo Marcelo Ebrard, ¿no? Así es. Bueno, ahorita damos más información. Sí. El periodista confirmó este martes que fue deportado, Jorge Ramos, que fue deportado de Venezuela a Miami junto a sus compañeros tras ser retenido el lunes en el Palacio de Miraflores mientras entrevistaba al gobernante Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy en la mañana su solidaridad con el periodista y dijo que respalda completamente la postura de la Cancillería mexicana, la decisión de Marcelo Ebrard en el tema. También llamó a las partes en el conflicto para que se sienten a dialogar y busquen una solución pacífica. ¿Qué dijo López Obrador? Dijo, nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Desde ahora le expreso mi solidaridad a Jorge Ramos desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil en la calle y oscuridad en la casa. Quiero primero atender nuestros asuntos. Es muy claro, México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos. No olvidemos, y volvió a citar el célebre del presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, miren, ayer Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, aseguró que nuestro gobierno manifestó a las autoridades de Venezuela su preocupación y protesta por estos hechos, y solicitó al gobierno de Venezuela la restitución del equipo y de los materiales confiscados a Jorge Ramos y a su equipo. Nuestro país hace un llamado al respeto de la libertad de expresión y refrenda su obligación en defensa de la seguridad de los ciudadanos mexicanos en el exterior, señaló Marcelo Ebrard, quien utilizó también la palabra protesta. Sí. Expresa su enérgica protesta ante estos hechos. Preocupación y protesta. Preocupación y protesta, y pide que les sean regresados el equipo que le fue confiscado a los periodistas. Hay un dato muy interesante, amigos y amigas, que al menos para mí me va a servir para argumentar algunas cosas que quiero comentar sobre este tema. Univisión es y que mucha gente desconoce finalmente el papel político que también tienen, y vaya que si lo tienen, por eso le dicen el cuarto poder, pues a la prensa, al periodismo, amigos y amigas, y en este caso a la cadena Univisión. Es un consorcio televisivo que fue creado por los magnates empresariales Jerry Perenchio y Emilio Azcárraga Vidurrueta. Eso hace en los 50, amigos y amigas. Hace un año, la Comisión Federal de Comunicaciones y el Departamento de Justicia, ambos de los Estados Unidos, autorizaron al consorcio Televisa de México, ¿sí?, de Emilio Azcárraga Gin, adquiera hasta el 40% de Univisión, que actualmente tiene un alcance de 81 millones de consumidores y ganancias netas anuales cercanas a los 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares anualmente. Ese es el poder económico y político y social y cultural que tiene este grupo Univisión. Yo respeto y créame, estimo mucho y reconozco la capacidad profesional de Jorge Ramos. A Jorge Ramos tuve la oportunidad de conocerlo allá en el 88. Ya estaba trabajando allá. Y le seguí desde entonces su carrera y me pareció por momentos excelente en la forma en cómo trabaja. Pero en otras ocasiones se me hacía que también le gustaba, y más en los últimos años, después de que ha recibido reconocimientos a nivel internacional importantes por su labor periodística, sin duda muy bien ganados, pero también empezó a ganar protagonismo. Y tú lo escuchaste hace rato, sí, Alicia, sí. Cuando platica Aristegui Noticias, Carmen Aristegui se comunica con él. Así es. Y le pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué le dice?
Híjole, es terrible, de verdad. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar. Nosotros tuvimos que interrumpir la entrevista porque estábamos por empezar nuestro programa de Cuatro Vientos. Así es. Pero les di pregunta a Aristegui Noticias que sí, qué fue lo que sucedió en esa entrevista con el presidente Nicolás Maduro. Y de viva voz, Jorge Ramos dice, bueno, los problemas empezaron desde el principio. Dice, porque cuando empezamos la entrevista, yo le pregunté a Nicolás Maduro cómo debía llamarlo, cómo debía dirigirme a él, si como presidente Maduro, presidente de Venezuela, o como dictador, como tirano. Y bueno, pues Javier y yo como periodistas nomás volteamos a vernos cuando estábamos escuchando eso, porque imagínese usted que llegue y le haga esa pregunta al presidente de la República, que les guste o no, pues fue electo en las urnas, ¿no? Y que de acuerdo con la Constitución de Venezuela, pues es el presidente. Por eso el otro, el Guaidó, Juan Guaidó, no se autoproclama presidente, se autoproclama presidente encargado de Venezuela, no presidente constitucional. O sea, todavía el presidente constitucional de Venezuela, ni siquiera Guaidó lo cuestiona. Dice presidente encargado, no presidente constitucional, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que no es el estilo. Pero no, claro, más allá de eso, la posición del gobierno de México a mí me parece de lo más correcta, no juzga estos hechos periodísticos, defiende la libertad de expresión. Que por otro lado tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Claro. Y yo quiero resaltar un dato que me pareció también muy importante, porque hoy en la mañana, en torno a este tema, en la conferencia de prensa, los periodistas le preguntaron también a Andrés Manuel López Obrador, pues sí, qué opinaba de la petición que están haciendo el gobierno, una vez más el gobierno de Estados Unidos, directo a México y a otras naciones, de que reconozcan a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Y una vez más, Andrés Manuel López Obrador, pues dice lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Que la relación, los conflictos con las demás naciones, pues tienen que resolverse de manera pacífica, que México respeta la soberanía de los pueblos y de sus gobiernos, etcétera. Pero lo que fue muy importante hoy en la mañana, Javier, es que sí anticipó Andrés Manuel algo nuevo. Además del planteamiento de que se resuelva por la vía pacífica, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, y de que México no está por la intervención, mucho menos por una intervención armada. Bueno, lo que dijo me pareció importante. Señaló, si va a haber ayuda humanitaria a un país, esta pues tendrá que hacerse y solicitarse pues, a través de organismos como la ONU y la Cruz Roja Internacional. Dice, esos son los organismos con las organizaciones con las que pueden dirigirse. Y esto no lo dijo él, pero lo hizo en clara referencia al hecho de que es la oposición venezolana, representada en la figura del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Guaidó, quien solicitó la ayuda humanitaria a algunas naciones, entre ellas Estados Unidos, y Estados Unidos quiso aprovechar ese boquete, abrir una entrada a Venezuela para llevar ayuda humanitaria a los venezolanos en los tanques de guerra, ¿no? Sí, no, claro, definitivamente aquí hay una actitud contrario a lo que ha estado pasando con esta administración pública en México. En Estados Unidos tenemos un gobierno totalmente intervencionista, ¿sí? Abierta y descaradamente intervencionista. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando, hay un periodista puertorriqueño, no recuerdo su nombre, pero él presentó un reporte de que fuerzas del ejército de los Estados Unidos, de la Marina, se estaban preparando ahí en Puerto Rico ante la eventual posibilidad de que puedan intervenir militarmente ya en Venezuela. Pero a lo que voy, Alicia, ¿cómo es posible que, las autoridades más altas de los Estados Unidos le digan a México, a ver, ¿me reconoces a este fulano que yo reconozco? Claro que no. Claro que no, es humillante, es como si usted quisiera llegar a alguien ahí. A ver,
¿sabes qué? Vas a permitir ahorita que fulanito se meta ahí a tu casa y que haga lo que él quiera. Y si no, pues atente porque te puedo hacer cualquier cosa. Es lo mismo también que, y esta actitud tiene siglos el gobierno de Estados Unidos de aplicarla. Siglos, amigos y amigas, con naciones más pobres de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, es muy interesante que esta posición primero que nada, que la respuesta haya sido inmediata ante la emergencia del colega periodista Ramos, que se apegó a la actual política exterior de México, que está aplicando al pie de la letra lo que dice la Constitución política al respecto, ¿sí? De no intervenir, de no estar ahí jugando papeles que no le corresponden, introduciéndose en los problemas, como lo está haciendo, por ejemplo, el Grupo de Lima, que pues ahí hay 8 o 9 países que están abierta y descaradamente también interviniendo en el tema Venezuela, y que a final de cuentas, hoy pues, Andrés Manuel dice, bueno, pues él dijo, a mí no me corresponde, obviamente lo sabemos, porque eso es lo que quiere Estados Unidos, que Andrés Manuel López Obrador se suba al ring ahí con este tema, y pues aquí a final de cuentas, Marcelo Ebrard muy inteligentemente sale rápido a reaccionar, preocupados, pero protestamos por lo que está sucediendo, ¿sí? Y esa es una posición que deja a las relaciones públicas mexicanas a nivel de relaciones internacionales en un muy buen papel, ¿sí? Otras naciones, otra gente en México quisiera que este gobierno pues se sumara prácticamente a las fuerzas de ocupación de Estados Unidos a Venezuela, y eso no creo que vaya a ocurrir, ni se me ocurre por acá, amigos y amigas. Lo cierto es que sí es importante. Yo quisiera nada más regresar tantito al tema de esto que sucedió, de este choque de Ramos con Jorge Ramos, Nicolás Maduro. Con Nicolás Maduro, amigos y amigas, porque, miren, las escuelas de periodismo y el mismo sentido común para un periodista nos aconsejan que aun cuando tú tengas una fobia contra cierto personaje, ¿sí? O sobre ciertos temas, pues debes de tratarlos con ecuanimidad y de manera profesional. Ahí sí la objetividad es aconsejable. Y lo más importante, y si ustedes han visto, y no estoy aquí cacaraqueando huevos, ni mucho menos, ni sintiéndonos los mejores, pero si usted ha estado aquí en nuestro programa y ha estado viendo y conoce nuestra trayectoria de ambos, de cómo ejercemos y realizamos, por ejemplo, las entrevistas, pues lo que si usted ha visto es que estamos siempre tratando de buscar crear ambientes que permitan un desarrollo armónico, que no facilito para quien está del otro lado, siendo entrevistado por nosotros, pero que a la larga nos va a permitir también profundizar en temas que a lo mejor el entrevistado o la entrevistada en un principio no quieren, y que de repente sienten que pues pueden explayarse, y que no vamos a presionar con actitudes de que, ¿cómo le digo? ¿Dictador o presidente? Es como si a un presunto delincuente, tú lo decías hace rato de una manera muy, muy concreta, muy, muy clara, llegara a usted y le dijera, llegara el periodista y le dijera, ¿cómo te trato? ¿Como Juan Pérez o como el asesino? Cuando está dijo usted en un proceso. ¿Señor asesino o señor Pérez? Pues no. Por favor, ¿verdad? Son cosas de ética profesional, pero también pues, de sentido común. No estoy diciendo ni estoy justificando lo que hizo Maduro, porque Maduro hizo muy mal, primero en enojarse, y segundo, pues en mandarle ahí la represión. El gobernante tiene que estar preparado y condenable. A prueba, ponerse un chaleco a prueba de, así como son los chalecos a prueba de balas, también ponerse en el sentido figurativo un chaleco a prueba de preguntas provocadoras, de ataques sistemáticos de los medios de comunicación o de los opositores. Y que denotan una línea. Y bueno, eso es lo que caracteriza precisamente a un gobernante, tener la capacidad de tolerancia, porque aquí hay dos cosas en esta confrontación.
disculpa, Javier. No, dale, estoy esta estoy confrontación escuchando. Maduro, Ajá. Nicolás Maduro y Jorge Ramos. El presidente, como político, tiene la obligación de soportar las preguntas, pero el reportero, el periodista, debe de tener la inteligencia para plantear las preguntas y hacer que el entrevistado hable y diga sin llegar a esos puntos de confrontación. Debes tener sagacidad y no protagonismo. Pues. Y a fin de cuentas, Javier, en esta relación tan difícil de prensa, es decir, periodista y poder, el presidente, en esta relación tan difícil, siempre, créanmelo usted, quien lleva las de ganar es el periodista. Es el que tiene el micrófono, es el que sabe qué va a escribir y cómo lo va a escribir, es el que va a hacer la selección de las preguntas y de las respuestas que recibió. Entonces, quien tiene la ventaja siempre en una entrevista es el periodista. Claro. Entonces, no le conviene a ningún político salir por la vía represiva o con desplantes de esa naturaleza. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, entrevistas que nos han dejado así como de a 6, ¿no? Entre los equipos completos de Televisa, en épocas aún de ataque sistemático y de linchamiento a una figura con política como la de Andrés Manuel López Obrador, y de pronto vemos que va y se mete ahí a la cueva de los lobos, ¿verdad? Y sale bien librado, y les ha dicho él mismo como político, les ha dicho, tú has hecho esto, tú no se hagan, ustedes pusieron un cerco informativo en contra mío, sí, nos han atacado, o sea, lo puede decir, pero también hemos visto que los periodistas, aún los de Televisa, Javier, no han tenido esa agresividad como la que tuvo Jorge Ramos ahora con Maduro, ¿no? Pero aquí, Olga Alicia, no debemos tampoco dejar de mencionar algo que es muy importante. El entrevistado ordinariamente conoce o debe de investigar, o cuando menos su director de comunicación debe saber, primero, quién es el periodista, pero también quién es el medio, a quién representa ese periodista. Independiente, e incluso cuando se trata de periodistas independientes como lo somos tú y yo, Alicia, pero que tenemos una trayectoria que pues, es ampliamente conocida y que ya saben también la línea de pensamiento que es válido tenerlo, ¿sí? Con la que nos conducimos. Entonces, si yo sé que Jorge Ramos es un periodista de confrontación en sus entrevistas, y si yo sé que trabaja para Univisión, un consorcio, ¿sí? Que está identificado con grandes sectores, con grandes conglomerados, ¿sí? De los medios de comunicación internacional, mundial, ¿sí? Y que son tradicionalmente, estos sí, muy conservadores y de tendencias, en este caso de Univisión, totalmente de derecha, pues no le puedo decir, sí, órale, vamos a la entrevista y al ratito ya molestarme, o sea, no se vale, amigos y amigas, en Maduro, no, me imagino la enorme presión en la que está, pero pues debe también de asumir las responsabilidades de sus actos. Y en este caso, por eso yo les decía que pusiéramos mucha atención de quién es Univisión, qué representa Univisión, ¿sí? Porque, créame, esto que sucedió el día de ayer por la noche con Univisión es el último eslabón de una larguísima cadena de provocaciones de este medio de comunicación, ¿sí? En contra del gobierno venezolano, prácticamente desde que Hugo Chávez llegó al poder. Sí. ¿Sí? Y que sistemáticamente han estado día con día, programa tras programa, buscando desestabilizar a esa nación y a ese gobierno. Lo demás, bueno, ha ido avanzando, forma parte de un proyecto de desestabilización, ¿sí? Que si no nos damos nosotros a la tarea también de dar a conocerle esta información, pues también profesionalmente estaríamos fallando. Entonces, muy censurable lo que hizo
el gobierno de Maduro con estos periodistas, lo repudiamos, ¿sí? Nos solidarizamos totalmente con Jorge Ramos, pero no dejamos también de señalar algunas cosas que se deben también transparentar y ponerse en el papel del análisis, al momento de que estamos haciendo análisis sobre estos temas. Así es, Javier. Va a haber oportunidad de seguir también hablando de esto. Me estaba acordando ahorita las entrevistas de Oriana Fallaci, por ejemplo. Una gran entrevistadora, una periodista dura, durísima, planteaba las cosas más fuertes que se pueda usted imaginar a sus entrevistados, y sin embargo la entrevista transcurría, lograba que hablara de todo, la buscaba, sabiendo que era una entrevistadora durísima, ¿no? Pero no llegaba diciendo, le digo dictador, le digo, no, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les recomiendo mucho un libro de Oriana Fallaci que se llama, ¿cómo se llama? Diálogos con los hombres de la historia, ¿no? Y son varios personajes. Una recopilación de entrevistas con personajes muy importantes del mundo. Entonces, bueno, la gran Oriana Fallaci. Y ahí verdaderos asesinos. Sí, entrevistaba lo mismo a gente de mucho poder económico, político, que a grandes criminales, y salían entrevistas que para quienes les gusta, quienes nos dedicamos al periodismo, ese libro es así como un manual indispensable, ¿no? Y usted nos habrá oído hablar mucho, externar nuestros comentarios, nuestras críticas, a veces muy enérgicas, pero utilizamos los géneros periodísticos, ¿sí? Y hay el género periodístico de la opinión, y ese que hacemos en este programa, en el que vamos hablando de las noticias que consideramos más importantes en el ámbito local hasta el internacional, y en torno a estos temas, Javier y yo, ¿verdad?, que tenemos años también ya ejerciendo el periodismo, pues podemos hacer el comentario. Así es la característica de este programa. No le decimos, ay, las cosas como son, bla, bla. No decimos, así dicen que son, y esta es la información de contexto que nosotros tenemos. Ahí va a veces nuestra opinión, y si no, ahí van los elementos para que usted norme su propio criterio, ¿no? Claro. Y a final de cuentas, y es un último comentario que quiero hacer, no dejamos de tener sentido común, amigos y amigas. Y por eso a veces decimos a un Francisco Quico Vega de la Madrid, pues que es un empresario, gobernador, o cualquier otra cosa. Porque él mismo lo dijo. Cuando se le cuestionó a Francisco Vega como periodistas, le cuestionamos por qué está haciendo negocios privados, como la construcción de edificios, de condominios, que aparecen en el acta, ¿no?, constitutiva de la empresa, usted como el vendedor de esos condominios, siendo gobernador del estado. Y su respuesta dijo, porque soy empresario. Entonces, bueno, él mismo, ahora sí que, ¿cómo dicen? Cuando ellos mismos dan el dicho, ¿no?, cuando ellos mismos dan las pruebas, pues ya se releva uno de presentarlas, ¿no? Claro. Sí, y al final de cuentas, de parte, relevo de pruebas, ¿no? En ese sentido, nuestro sentido común es precisamente, pues, expresar lo que el común de la gente, pues, dice de un personaje político, como es el caso de Francisco Vega. Javier, nada más para, de mi parte, cerrar ya este capítulo, este tema por hoy, de Venezuela. Destacar el hecho que hoy también fue mencionado en el caso recordado por la periodista Carmen Aristegui, de la propuesta, cuando dice Andrés Manuel López Obrador que la propuesta tiene que darse por acuerdos, por diálogo y por vías pacíficas, hasta ahí se queda él, pero no es el caso del expresidente de Uruguay, el muy querido y reconocido mundialmente, el sabio, el político sabio, Pepe Mújica, quien ha dado un paso más allá y ha hecho una propuesta muy concreta que el día de ayer o antier tú y yo la comentábamos y dijimos, pues esa puede ser la salida idónea. Que tanto Nicolás Maduro como el Juan Guaidó se hagan a un lado, pues sí, se convoque a nuevas elecciones y que no sean ellos candidatos de nada, porque son los dos que han polarizado. Una nueva elección presidencial, incluso elección total, también la asamblea se ponga en juego, ¿no?, el poder parlamentario, y que en esta nueva convocatoria de elecciones, a fin de cuentas,
Venezuela es experta en realizar elecciones. El gobierno bolivariano tiene 20 años de proceso revolucionario en Venezuela. En esos 20 años se han celebrado en Venezuela 25 elecciones. Es la dictadura más electa que ha habido, ¿no? Sí. Entonces son 25 elecciones, una elección más, ¿qué más da? ¿Verdad? Donde Maduro sería el que pusiera la mayor parte para un proceso y una salida pacífica a esta crisis política que están viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo gané en mayo pasado las elecciones, la mayoría de los venezolanos votó por mí, pero si él tiene la generosidad de retirarse, dejar el cargo y a la vez el autoproclamado a quien nadie eligió, ¿verdad?, no participa en la contienda, los dos ceden una parte importante de su proyecto y su ambición política o su interés político personal y dejan que Venezuela, los ciudadanos, por las vías pacíficas, resuelvan el conflicto con las fuerzas políticas existentes, pero con otros protagonistas en acción, ¿no? Y ahí en completa libertad, los venezolanos dirán si refrendan su apoyo a la fuerza política bolivariana que es la que representa a Maduro y que ha estado ganando las elecciones en 20 años, 25 elecciones de las que han perdido 2, ¿verdad? O si bien se decantan por la oposición, pero ya que sean las que hablen, en un proceso donde perfectamente podría estar de observador la ONU. No sería la primera vez que estén observando elecciones, Javier. Claro. Y que hasta la fecha, hay que decirlo así, no hay organismo internacional que haya descalificado los procesos electorales de Venezuela. Incluso en su momento el propio presidente Barack Obama reconoció, todavía estaba Hugo Chávez, reconoció que las elecciones mediante las cuales se reeligió, porque la Constitución se lo permitía, Hugo Chávez, no habían sido ilegales, ¿no? Así bueno, es. Pues ahora con una observación y vigilancia internacional y sin estos dos personajes tan enfrentados, pudiera darse una salida, como lo dice Pepe Mujica, una salida pacífica al conflicto de Venezuela, ¿no? Bien, Olga, fíjate que voy a interrumpir un poquito el proceso de las notas locales porque acaban de subir una verdadera bomba en el Vaticano. ¿Caray? Fíjate que la agencia EFE acaba de meter ahorita la nota de que George Pell, que es el tercer más alto dignatario católico en el Vaticano, lo hallaron culpable de violar a los niños. ¿Te acuerdas que hay esta cumbre allá? Híjole. Este cardenal George Pell, de 77 años, fue hasta el año pasado uno de los más cercanos consejeros del Papa Francisco, que se comprometió a responder con tolerancia cero ante los abusos sexuales contra menores. Fue nombrado cardenal por el Papa Pablo II, lo que le permitió votar en los conclaves para elegir al sumo pontífice, y por tanto fue uno de los que ayudaron al actual Papa Francisco pues, a llegar finalmente a la sede del trono del catolicismo en el año 2016. Fíjense, este cardenal que es el responsable también de la excedencia de las finanzas del Vaticano, fíjate qué papel, ¿no? Es el mayor dignatario de la Iglesia Católica que está hasta el momento declarado culpable en pederastia tras un juicio en Australia. ¿Sí? Hace unos minutos el tribunal australiano hizo público un veredicto de culpabilidad por 5 cargos de abuso sexual contra menores, incluida una penetración, Alicia, cometidas entre los años 1996 a 1997 en Melbourne, allá en Australia, cuando Pell era arzobispo de esa ciudad en el sureste australiano. Olga, pues esto está sembrando el Vaticano de una manera impresionante, por eso lo quería comentar. El cardenal George Pell. Bueno, pues es hasta ahorita el jerarca de más alta nivel, el jerarca de más alto nivel de la jerarquía, valga la redundancia, la jerarquía católica, quien no solamente se le acusa, sino que ya es declarado culpable de pederastia. Vamos a ver cuál es la respuesta de Francisco. Sí. Y bueno, del Vaticano, porque esto significa, obviamente,
pues que, y en más en este momento que está esta reunión internacional de cardenales para tratar el tema de la pederastia, pues debe de tener definitivamente una respuesta a este hecho, sí, importantísimo. Bueno, oye, la nota número 4, fíjense que hoy en la conferencia matutina, López Obrador anunció que va a interponer una denuncia porque se hizo la recompra millonaria de una planta chatarra que, Olga, el semanario Proceso había estado, desde hace muchos años, había estado aportando sí, información de que ahí había un gran fraude a la nación, que había una enorme corrupción en esta operación, sí, y hoy finalmente, pues le están dando el gobierno en el área federal, de fertilizantes, ¿no? Así es, al final de cuentas le está dando la razón y está anunciando Andrés Manuel que le van a entrar a este tema con una demanda. La pérdida de casi 1,000 millones de dólares, 1,000 millones de dólares en la recompra que realizó Pemex de la planta chatarra de agronitrogenados. Será denunciada esta operación de compra será denunciada por el gobierno federal a fin de que se investigue y se sancione a los responsables. Pues mire, Arturo Rodríguez y Mathieu Tourlier, de la revista Proceso, amigos, amigas, están dando a conocer que Andrés Manuel López Obrador dijo que dicha planta fue adquirida en 500 millones de dólares, cuando solo costaba 50 millones. Además, para reactivarla se le destinaron otros 500 millones de dólares más. Esta planta, originalmente dedicada a la producción de fertilizantes, fue privatizada, adquirida por Altos Hornos de México, y Pemex la readquirió durante la administración del incorruptible Emilio Lozoya Austin. Es el que ha estado también ahora involucrado en el caso Odebrecht, Javier. Así es. Al que se le señalan que se recibió dinero desde que estaba coordinando, no como coordinador general, sino en área internacional, de la campaña de Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República. Y bueno, Proceso, amigos y amigas, nos recuerda que fue una periodista, Jesusa Cervantes, de Proceso, sí, quien desde el año 2014 ya va a ser tocó 5 este años. tema, que estaba de alguna forma involucrando también al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, sí, y también a través de esta operación el traslado de recursos económicos, ¿a quién quiere usted? Pues a una filial de Odebrecht. Es exactamente el caso que vincula también pues a Lozoya Austin, Emilio Lozoya. Ajá. Bueno, por su parte, precisamente Emilio Lozoya Austin, quien fue director general de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016, dice: en lo personal, yo no autoricé la compra. Esta compra del grupo Fertinal sostiene que no hubo ninguna irregularidad en dicho proceso y asegura que jamás se ha reunido con Fabio Máximo Covarrubias Pfeiffer, el empresario que poseía la mayor parte de las acciones de aquella empresa. No lo conozco, dice Emilio Lozoya. Mire, en respuesta a un cuestionario escrito que le envió Proceso, Lozoya, acusado por exdirectivos de Odebrecht de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos, recalca que la compra fue autorizada el 26 de octubre del año 2015 por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, donde en mi función de director general de Pemex no contaba con votos en la decisión. No importa eso. No, pues no vota, pero ¿qué tal aconseja o dice o dicta? ¿Qué tal pide? ¿Cómo se vota? ¿Qué tal dirige? El consejo, entonces presidido por Pedro Joaquín Caldwell, estableció un tope máximo de dicha operación en 635 millones de dólares. Dicho monto consideraba la deuda existente y el valor del capital. Es importante, dice Lozoya, es importante considerar que el 100% de la operación fue financiado por un club de bancos compuesto por Nafin, Bancomex y Banco Azteca. Así, no se utilizó un solo peso de recursos de Pemex para financiar la compra del grupo Fertinal. Además, cabe resaltar que Nafin y Bancomex
asumieron más del 80% del financiamiento. Este financiamiento fue aprobado por los comités de riesgo y crédito de cada uno de los bancos. Bueno, y una precisión, ¿no? Sobre, o una información adicional. Nafin, Bancomex y Banco Azteca prestaron $635 millones a Pemex Fertilizantes, entre otras cosas, para reembolsar $406 millones que Fertinal le debía a Banco Azteca y a Arrendadora Internacional Azteca, pero la subsidiaria de Pemex se comprometió a pagar ese monto en 16 años. Lozoya niega que haya habido irregularidades respecto al dividendo de 871.851.000 pesos que los accionistas se otorgaron a sí mismos el 29 de septiembre de 2015, unas semanas antes de que Pemex comprara esta empresa. Casi 872 millones. Se acordó con los vendedores que hasta 619.400.000 pesos de dicho dividendo se pagara con anterioridad al cierre de la operación, a fin de que Pemex tomara el control de Grupo Fertinal sin la existencia de pasivos por concepto de dividendos en favor de los antiguos accionistas del Grupo Fertinal. Y añade, dicho monto era el tope distribuible en efectivo conforme a los límites de la cuenta de la unidad neta fiscal acumulada por el Grupo Fertinal en su derecho. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves? Millones de pesos, Javier. Sí, tremendo. De dólares, perdón. Así es. Millones de dólares. Pues bueno, pues AMLO también. Sí, perdón. Nada más para rápidamente. Pues en su portal de internet, ahora, después de esta jugosísima operación que les reeditó cantidades impresionantes de dinero a Galicia, pues dice que es la única empresa mexicana que ha logrado consolidarse exitosamente como productor de fertilizantes de alta calidad. Entonces, ¿por qué vendieron? Y eso es de hoy, eso lo estoy leyendo en este momento. Principalmente fosfatados, llevando sus productos a varias regiones del mundo, como el centro, Sudamérica, Europa, Australia, Asia, Estados Unidos, y obviamente varios países de Latinoamérica. Entonces uno se pregunta, Galicia, pues ¿por qué vendieron? Pues sí. Y a estos precios, si forma parte de... Imagínate, lo pagan $500 millones por algo que solamente costaba 50 millones y le invierten otros 500 millones en repararla porque era chatarra. Bonito Así negocio, es, ¿no? Muy, muy bonito negocio, Galicia. Y de seguro se va a tener que hacer una investigación muy a fondo de todo esto que está sucediendo, porque hay varios, incluso dentro de la historia de este grupo, hay varios accidentes que provocaron muchos daños al ambiente, pero también gente que murió por la contaminación con fertilizantes. Y esto, amigos y amigas, pues definitivamente, si van, fíjate, y los daños fueron ocasionados fundamentalmente acá en Baja California Sur, si van a buscar a estos dueños, pues espero que finalmente lleguen a Galicia, a donde tengan que llegar, y también sancionarlos, porque pues ¿cómo es posible que adquieren una empresa a precios regalados y después las venden a estos superprecios, ¿no? Así Muy es. interesante. Es el negocio que hacen siempre, ¿no? Por eso se hacen tan ricos, los millonarios. Así es. Javier, sí. También hoy es de destacar un hecho, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en una de las conferencias de prensa de estas mañaneras, anunció directamente que se presentarán ya denuncias formales también está muy bueno, por las obras inconclusas de anteriores gobiernos y por inversiones sin beneficios. Puso como ejemplo de obras interminables el tren México-Toluca y el tren de Guadalajara. Aseveró que son tantas las obras inconclusas que no va a alcanzar el presupuesto de este año. Vamos a priorizar. Y añadió que la prioridad de su gobierno será resolver este año el tren de Guadalajara y el de México-Toluca en 2 o 3 años más. Bueno, y esto de presentar las denuncias es muy interesante, Javier, porque tenemos aquí mismo, nosotros aquí en Ensenada, casos tremendos
como el periférico, ¿cómo le llaman a la vialidad? El libramiento que tiene ya casi, digamos, 12 años construyéndose. Pues 2 administraciones. Avanzan 1 kilómetro y tienen que regresarse a reparar los que hicieron mal, y así va, ¿no? Cada vez que avanzan 1 kilómetro, se invierte más en reparar lo que hicieron mal hecho. Bueno, siguiendo con López Obrador, dice que ante las críticas de diversos individuos y organizaciones por los recortes presupuestales a programas sociales, aseguró que nada que signifique justicia va a hacerse a un lado, como el caso de los refugios de mujeres. Es otro tema, pero también lo dijo él hoy. Y entonces argumentó que su gobierno busca acabar con la duplicidad de programas y de la estructura burocrática creada para ello. Dijo que organizaciones de la sociedad civil recibían al año 30,000 millones de pesos, y pues muchos de estos por realizar el trabajo que debían realizarlo instituciones creadas dentro del organigrama de gobierno y que no estaban funcionando, nada más entregaban el dinero a las organizaciones civiles. Bueno, esa fue una nota, amigos y amigas, de Jorge Monroy del periódico El Economista, y hay otra nota también muy interesante de lo que está haciendo José Antonio Meade. Quizás ustedes, como nosotros frecuentemente lo estamos haciendo las últimas semanas, se estaban preguntando, bueno, ¿y dónde está ¿dónde anda el señor Meade? ¿Qué estará haciendo? Y pues hoy, en la mañana, muy temprano, se dio a conocer pues que no andaba perdido, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Resulta, amigos y amigas, que la Agencia Internacional de Noticias, AFP, y también la revista digital Animal Político, informan que el banco británico HSBC anunció que el excandidato presidencial del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Uribreña, formará parte del Consejo de Administración. Lo anterior fue informado por Mark Tucker, presidente del grupo HSBC, quien se dijo encantado de dar la bienvenida a José Antonio al Consejo. Fíjese esto. Trae con él una gran experiencia en áreas políticas clave. Información privilegiada. Así como su conocimiento sobre América Latina será de gran importancia para HSBC, comentó Tucker. ¡Qué barbaridad! Hay mucha información de dónde puede haber nichos de oportunidades, ¿no? Para este banco británico. Yo quiero recordar, independientemente de lo que hoy estaba aportando como dato muy interesante, columnista de Aristegui Noticias, Olga, ahorita me acuerdo, señor de día de edad, que le gusta mucho, y se saludó muy familiarmente con Carmen. Ah, sí, Enrique, el columnista de la columna Dinero, del periódico La Jornada. Bueno, amigos y amigas, HSBC es una corporación de las más grandes bancarias a nivel mundial. Y hace 4 años y medio, quizás 5. Enrique Galván Ochoa. Enrique Galván Ochoa, muchas gracias. Tú sí tienes salvación, yo ya, la verdad, yo ya no. No me acuerdo. Hubo una investigación en los Estados Unidos y en Europa de organismos fiscales que detectaron que en este consorcio internacional bancario pues se manejaba enormes cantidades de miles de millones de dólares para blanquear dinero del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. El escándalo fue mayúsculo. HSBC en Estados Unidos fue sancionada con una multa que fue ridícula, y lo mismo sucedió acá en México, en Galicia. HSBC también sufrió una sanción mínima ridícula, ¿sí? Que yo te decía hace rato, en tono así como esto también medio burlón, lo que les cobraban a nivel mundial de sanciones por estar involucrada en ese tipo de actividades ilegales, pues lo podía pagar perfectamente bien el consorcio con tan solo las utilidades que le generaban sus bancos en un día, quizás en mediodía. Entonces esto
cuando te das a la tarea de que te dicen, bueno, Mid Curibreña, y eso fue creo que cuando incluso Mid Curibreña estaba en la Secretaría de Hacienda de México, pues tiene una enorme facilidad para también, y un enorme conocimiento, pues también de todas las redes que operan o que operaban con instituciones bancarias ligadas a actos ilícitos. Y no nada más de México, sino pues, de toda Latinoamérica. En fin, no quiero especular más. Pero ahora, Mid Curibreña dice esta nota de AFP, de la agencia AFP, dice que tiene una amplia trayectoria como funcionario público. En enero del 2011 fue designado por el entonces presidente Felipe Calderón como secretario de Energía. En septiembre del mismo año fue nombrado secretario de Hacienda. Para diciembre del 2012, por el expresidente Enrique Peña Nieto, le encomendó de nueva cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después, en agosto del 2015, pues la dejó para irse a la Secretaría de Desarrollo Social. Y el último cargo, así nada más rápido, como secretario de Hacienda y Crédito Público del 2016, de septiembre 2016 a noviembre del 2017. Momentos en que finalmente anunció que era el candidato del PRI a la presidencia y ahora pues va a formar parte también del Comité de Gobernanza Corporativa y de Nombramientos del Grupo Bancario. Así es, oye, pasó por muchas secretarías, así es que tiene muchísima información el señor Mid Curibreña. Y bueno, con base en lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la ley vigente, Mid Curibreña tiene el derecho de emplearse, de conseguir chamba en el sector privado, toda vez que ha pasado más de un año en que se desempeñó como funcionario público. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador es que se reforme esta ley de responsabilidades administrativas de servidores públicos para que sea un plazo de hasta 10 años en el que los exfuncionarios estén impedidos de emplearse con empresas privadas, precisamente por toda la información que llevan y que es información muchas veces sensible y estratégica del país, ¿no? Claro. Y pues aquí hay un conflicto de intereses, aunque digan que no, hay un claro conflicto de intereses porque se trata de información privilegiada para hacer negocios privados con datos y planes que conocen ellos de cuáles son las reservas nacionales, hacia dónde van los planes de desarrollo, por dónde se construirán vías férreas, dónde existen reservas de gas, de petróleo, etcétera. Todo eso, toda esa información que llegan a tener, pues luego la ponen a servicio de las empresas que los contratan, por eso los contratan precisamente, claro, ¿no? Claro. Bueno, los impedimentos para laborar en una empresa o institución privada se extienden hasta un año posterior al cese o a la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, cese, destitución o despido, vencimiento del plazo del contrato o resolución contractual. Es lo que establece actualmente la ley. Pero el pasado 12 de febrero, el presidente López Obrador informó que buscará modificar esta ley para que los funcionarios no puedan pasar de un cargo público a la iniciativa privada relacionada con un área vinculada al encargo que tuvieron en el servicio público, sino hasta después de 10 años, luego de finalizar su encomienda. Con ello, dijo Andrés Manuel, se busca que no sucedan casos como el que ocurrió con el expresidente Zedillo, quien también trabajó como consejero en bancos que fueron después, que habían sido rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, por el FOBAPROA, cuando el propio Zedillo fue presidente de la República. Y aclaró Andrés Manuel que si bien esto no es ilegal, es inmoral y es una vergüenza porque ni en Estados Unidos, donde hay la costumbre de mayor interacción entre el sector público y el privado, se presentan casos como los que han sucedido durante el periodo neoliberal mexicano, donde la mayoría de los presidentes han ido a terminar de empleados de cuello blanco de transnacionales, Javier. Pues así está parte de la historia, Olga, y fíjese que escuchando a Galván hoy en la mañana, pues nos aportaba un dato muy interesante, ¿no?
de que personajes, altos directivos de este consorcio bancario HSBC, pues habían sido condecorados con la Orden Mexicana del Águila Azteca, que es la más alta premio, reconocimiento que puede hacer el gobierno mexicano a extranjeros destacados en nuestro país. Stuart Gilliver es el nombre de este director general de HSBC, quien el día 27 de noviembre, Olga, del año 2017, de acuerdo al dato que nos está dando la revista Forbes, perdón, noviembre 8 de 2017, ¿sí? Recibió ese premio. ¿Sabe quién le dio el premio? En las oficinas de la Presidencia de la República. Tú puedes ver la fotografía. Aquí está la fotografía. No nos deja mentir. Déjame ver si le puedo pasar la imagen para que usted la vea y que no nos vaya a decir, no, nada más está hablando por ardido, porque él no va a trabajar ahí con HSBC. Ve usted. Aquí está la fotografía. José Antonio Meade es el que está de este lado. Este es José Antonio Meade. Y está el banquero condecorado y al ladito está, ¿quién crees? Luis Videgaray. Luis Videgaray. Así es. Y bueno, pues y a mí lo que no deja finalmente de llamarme la atención, Olga, es los méritos que le cargan a este tipo de personajes, los funcionarios de las pasadas administraciones, para reconocerlos. Digo, la orden del Águila Azteca, la más importante que puede dar el gobierno mexicano, obviamente el pueblo mexicano a nombre de su gobierno, a extranjeros destacados, y le dijeron que le estaban dando esta orden del Águila Azteca por su contribución al sistema financiero nacional e internacional, por su contribución a un sistema bancario, ¿a dónde va a trabajar el banco? A un sistema bancario en México, que si lo que ha hecho es, cuando menos, una actividad de agiotismo descarado e impune, ¿sí? Que cuando se le ha querido acotar, por ejemplo, las comisiones que no cobran en ninguna otra parte del mundo, aquí nada más en México, ¿sí? De inmediato se ponen así. El país se les va a caer si no estamos nosotros. Sí, de hecho, los grandes volúmenes de ganancias que tienen los bancos en México proceden de las comisiones, Javier, y no del trabajo de préstamos, de créditos, para inversiones, no, comisiones que nos cobran hasta por poner un pie en el banco. Así es. Y también un hecho que es de destacar es que la mayoría de estos bancos, claro, ya son bancos extranjeros que tienen aquí sus filiales en México y reportan ganancias muy superiores en México en relación con otros países donde operan. Aquí es donde se llevan la enorme tajada del pastel, ¿no? Así es. Y bueno, ahí está José Antonio Meade, que le entrega este premio, ahí está la evidencia gráfica, se la acabamos de mostrar, ¿sí? Siendo secretario de Hacienda, de Enrique Peña Nieto. Y obviamente, pues Luis Videgaray, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores. Y nada más un dato, amigos y amigas, nada más un dato que afortunadamente la revista Índigo, ¿sí? Nos está también dando. ¿Cuánto va a recibir, cuánto va a percibir de ingresos José Antonio Meade por el conocimiento que tiene, y así, ¿no? Entre comillas, pues conocimiento de la, ¿cómo dice? Por la información privilegiada. ¿Cómo dijo este funcionario cuando el que lo contrató? Sí, dijo, es que eso es impresionantemente así, se desdobló. Encantado de dar la bienvenida a José Antonio Meade al Consejo. Trae con él una gran experiencia en áreas políticas clave. ¡Qué barbaridad! Áreas políticas clave. Híjole, ¿y cuánto va a ganar? Ahí le va. Será director no ejecutivo independiente del Consejo de Administración de HSBC Holding. Sí, le va a pagar, ¿sí? A este ex candidato de la coalición Todos por México, el PRI, pues,
Un salario de 110,000 libras esterlinas al año, lo que equivale a 2,757,000 pesos anuales aproximadamente. El doble de lo que gana el presidente, más o menos, ¿verdad? El doble, si lo consideras anualmente, sí, Sí. exactamente, Sí, el sí. doble, el doble. Y pues sigue este tema, ¿no? Nadie le hace caso a Andrés Manuel López Obrador mientras no se modifique. Es que no hay ley, La ley vigente se lo permite, Javier. Y bueno, Sí, lo permite. aprovechamos para comentar que donde sí no hay unanimidad todavía, como salió ya la Guardia Nacional, que por cierto hay que comentarlo rápidamente, ya es una cuestión de mero trámite. Sí. La Cámara de Diputados ya aprobó también en todos sus términos, Unanimidad. por unanimidad, la Guardia Nacional tal y como fue aprobada en el Senado de la República. Y pues ya es cosa nada más de que se decrete. Tiene que pasar por 17 estados, Javier, por 17 congresos locales y regresar a la Cámara de Diputados una vez para que certifique, ¿no?, que fueron aprobados en por lo menos 17 estados de la República, y una vez que tenga todo en orden, pedir que se decrete en el periódico oficial de la Federación, por el Ejecutivo. Es el Ejecutivo que tiene que decretarlo. Claro. Entonces ya es prácticamente un hecho. Pero ahí en una cosa tan difícil se pudieron poner de acuerdo los diputados. Hay algo en lo que todavía no se pone de acuerdo y es en la ley de participación ciudadana. Y no se ponen de acuerdo porque esta ley de participación ciudadana pues es la que establece con toda claridad cómo efectuar las consultas ciudadanas que tanto ha estado practicando Andrés Manuel López Obrador, no anticonstitucionales ni ilegales, sino sin el marco legal correspondiente, porque la ley de participación ciudadana en los términos en que está hoy no permite consultas más que en 2 veces al año durante elecciones federales, que jamás se ha hecho, ¿verdad? Pero así está. Solamente podrían realizarse consultas al país, a la ciudadanía, en época de elecciones federales, en el contexto de la elección federal. Y no se ha hecho jamás, es una ley nueva en ese sentido, pero es un instrumento que no sirve para estar consultando a la población sobre temas que el presidente considera indispensable sacar adelante de esta manera, porque pues no puede esperarse a que sea hasta el 2021 o hasta el 2024, claro, cuando se hagan las consultas. Y parece ser que la oposición, tanto del PAN como del PRI, PRD, fundamentalmente, Movimiento Ciudadano, no están de acuerdo en darle este instrumento legal a Andrés Manuel López Obrador para que pueda hacer consultas en forma, en serio, no ejercicios que por muy democráticos que sean, se quedan sumamente cortos, como el que acaba de suceder en Morelos. No, y se presta todo tipo de especulaciones. Y se presta especulaciones, pero bueno, está sin el instrumento legal para hacer las consultas como deben ser. Entonces no le quieren dar ese instrumento de las consultas, que tendría la capacidad para hacerlo a través del Instituto Electoral con recursos programados, como si fuese una elección, y tampoco le quieren dar otra propuesta, avalarle otra propuesta que viene en la iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, que es la revocación del mandato. Estos partidos no quieren que Andrés Manuel López Obrador someta a consideración de los ciudadanos si queremos o no queremos que continúe el frente de la presidencia de la República. Ahí andan formando frentes opositores diciendo que es autoritario lo que quiere hacer López Obrador, que es un gobierno que va hacia la tiranía, pero cuando le dice, bueno, pues que sean los mexicanos en consulta abierta quienes digan si quieren que continúe o no al frente de la presidencia, cosa que nadie lo ha hecho, ningún gobernante mexicano, pues no se lo quieren aprobar. Y no se lo quieren aprobar porque tienen miedo de que esos 30 millones que salieron el pasado 2 de julio a votar por él, pues se conviertan en una cantidad superior, dado los altos porcentajes de aceptación que todas las encuestas dicen que ha logrado Andrés Manuel López Obrador. Anda cerca del 80% en la aceptación, o por ahí, ¿no? 80%. Entonces, hay cosas, herramientas de la democracia participativa, de la ley de participación ciudadana,
que no le gusta ahorita a la oposición, Javier, porque no quieren darle mayor respaldo legítimo a López Obrador que provenga pues de las calles, de la ciudadanía, así de simple, ¿no? Que te acabas tú de mencionar así rápidamente, me hiciste recordar ahorita un encabezado sobre el tema este de los grupos, de este grupo que está pidiendo contrapesos, ¿no? Sí, el que encabeza Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, al que medios Chihuahua, por no decir todos, le dicen primero gobierna, encausa tu gobierno en Chihuahua y después... Y otra serie de personajes que también son muy cuestionables. Sí. Pero les contestó hoy en la mañana Andrés Manuel diciéndoles que son ternuritas, que no hagan el ridículo, que mejor se pongan a trabajar, que hagan bases, que se pongan a estudiar. Prácticamente les dijo esas cosas. Pues no les gusta mucho las expresiones de López Obrador, pero como yo no soy presidenta de nada, yo sí lo puedo decir. Taxis Jesús Núñez, muchas gracias por estar en el programa. Yuber Maceda, ¿qué tal, Yuber? Qué gusto saludarte, un abrazo. Gandolfo García, Galicia, ¿qué tal, Gandolfo? Muy buen día para ti, para la gente, muy amable por estar presente siempre en el programa. También Clau Flores, también lindo, salud. No, al contrario, muchas gracias, Clau, por estar con nosotros. Les pedimos ya lo de siempre, ¿no? Si pueden, compártanos para que podamos hacer más grande la comunidad Cuatro Vientos. Y vamos a ver... Vamos a la siguiente nota, sí, porque ya son las 11:45. La última nota, Alicia. Sí, fíjate que lo de la guardia que ya quedó, estos dos temas, Olga, yo creo que mejor los dejamos para mañana, los últimos. Sí, los últimos porque tienen que ver con la cuestión de la cultura y están muy buenos y yo quisiera tener incluso la posibilidad de poder hacer algunos comentarios. Pero hay dos temas que están dejando a la gente del sector cultural, del sector artístico en México, pero muy enojados con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas son la gente de teatro, pero también la gente de cine. Mañana les damos sin falta la información. Pues de momento, simple y sencillamente, amigos y amigas, darles las gracias por estar con nosotros en el programa. Renuncia ya el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Olga, Gaspar Franco Hernández, ¿sí? Bueno. Envió ya su dimisión como comisionado de este órgano independiente. Difícil, ¿eh? Ahí hay un tema también que próximamente va a crecer mucho. Sí, hay una cosa que me gusta muchísimo, Javier, que conforme han ido saliendo preguntas de los periodistas en las conferencias mañaneras y que dicen, hay un antecedente respecto a tal funcionario, porque esto salió apenas en esta semana, Andrés Manuel dice, voy a investigar lo que estás diciendo aquí, voy a verlo. Así es. Y en el transcurso de una semana, problema que se resuelve. También esta capacidad, con todo lo que hemos criticado y que creo que tenemos razón respecto a la falta de una sensibilidad en Andrés Manuel con temas, sobre todo en relación con las mujeres, y esto que mencionabas ahorita de la cultura, del arte, me ha gustado el hecho de que corrija, Javier. Es el caso, por ejemplo, ahora de los refugios, ¿no? Para mujeres en riesgo. Así es. Y que ya dijo, ahí se va a corregir este problema, ¿no? Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que les haya gustado la información. Ahí se queda, compártala, por favor. Y pues invitarlos para que mañana, en 15 minutos. 15, 20 minutos tendremos otro programa. Vamos a hablar sobre el tema de la basura, un tema muy local acá en Ensenada. La basura en Ensenada, pero que es de las cosas que nos trae hasta acá, amigos y amigas. Y vamos a hablar del legado. El legado de Marco Antonio Novelo, el alcalde, que se les voy a dejar un legado a Ensenada, y su legado va a ser la privatización del servicio de colección de basura. Ay, mundo, ven por mí. Vámonos, amigos, con más y con música. Pásela muy bien, buen provecho. Hasta luego, en un ratito más. Gabriel Camacho es el que va a estar con nosotros. Cuatro Vientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir nuestro programa. Disfruten la vida. Hasta luego.